de Hidalgo. Particularmente se encuentra el compañero Ernesto Espinosa, de la Comunidad de Dios Padre, el compañero Encarnación, de 10 compañeras y compañeros de la Unión de Núcleos Agrarios del Estado de Hidalgo. Bienvenidos, compañeras y compañeros. También se encuentra el ingeniero Daniel Huerta Frías, del G17, del Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917. Bienvenido. De la Asamblea Popular de la Ciudad de México. Y pues también se encuentra la licenciada Adriana Miranda, que viene en representación del doctor Jesús González Esmal, autoridad del Centro Histórico. Comentaba que a veces yo iba a las universidades, a las escuelas donde me presentaba y decían: ay, pero no puedes hablar de otra cosa. Hoy es 14 de febrero. Y le decía ahí: ay, pues es el día del amor. No, para mí el día del amor son todos los días en que luchas, esos son días del amor. Cuando no luchas, cuando no escribes cosas importantes en tu vida, esos no son de amor, son días perdidos. Y entonces me dice por ahí una compañera: ¿y a poco sabes hacer también cuestiones de amor? Sí, pero no como dicen en la televisión, porque en la televisión te dicen: amor es darle un regalote el 14 de febrero. Y nosotros pues vemos las cosas de otra manera. Entonces me dice: entonces tú no regalas nada. Y le dije: quisiera regalarte algo, pero ¿qué? Si te doy un pastel, ni me alcanza. Si te doy una flor, se te marchita. Si te doy mi corazón, lo entenderías. Si te hago un poema, ¿te gustaría? ¿Qué podré darte que valga más que un pastel, una flor, un corazón o un verso? Ya sé, ya lo tengo. Quiero darte algo que no cualquiera te pueda regalar. Humilde artista popular, quiero regalarte mi lucha. Por ahí a muchos ya, pues no me lo sé todos, pero en este ambiente, aquí en esta gran universidad obrera, a ver si recordamos que es el poema para antes de hacer el amor. Si él o ella, antes de ese acto tan extraordinario, tan humano, el nuestro de los seres humanos, cuando de veras se hace con el corazón, pudiéramos decirnos, viendo nuestros cuerpos desnudos: mi cuerpo es una caja de sorpresas. En mis ojos guardo tu imagen, cortadora de tiempos, truncadora de espacios. En mis oídos custodio tus palabras, olas que se rompen en mis tímpanos. En mi nariz celo el aroma de tu perfume cotidiano. En mis manos cargo cansancio, esfuerzo de ti y de mí para transformar el mundo. En mis pies llevo las huellas de caminos que pasaron por ellos al buscarte. En mi sexo llevo encuentro, búsqueda, inspiración, vida, y vida tuya conmigo llevo. En mi corazón, esa es la única parte de mi cuerpo donde, además de llevarte a ti, llevo al niño que hoy no comió, llevo al prisionero que está preso por pensar, llevo a la mujer que tiene que venderse por unos cuantos pesos, llevo al compañero que, igual que tú y que yo, lucha por un mundo de corazones llenos. Como ves, mi amor, mi cuerpo es una caja de sorpresas. Tómalo, es tuyo, te lo doy, llévatelo. Muchas gracias. Como algunos me conocen, yo soy integrante del CLETA de la UNAM, y quiero agradecerles a los que pudieron ir y a los que pudieron entrar, porque como 330 se quedaron afuera,
que llenamos el Teatro de la Ciudad el día 26 de julio. Algunos de los presentes estuvieron con nosotros y vieron algo que algunos de los cronistas de teatro, los críticos, pudieron destacar. Hubo uno muy serio que dice: en 100 años es la primera vez que el Teatro de la Ciudad se llena del pueblo. Y nunca habían entrado a ese teatro, y cuando entraron dijeron: híjole, sí está muy bonito. Y qué bueno que nos vamos dando cuenta de que es de nosotros. Ese lo hicieron albañiles, eso lo mantienen trabajadores, eso se sostiene con nuestros impuestos, y si bien se los prestamos a aquellos que pagan por usarlo, es de nosotros, es del pueblo, porque las aves del más dulce canto defienden su libertad también con garras. Muchas gracias. Viva el llanero solitito, que todavía le faltan otros 45 años de representaciones para el pueblo. Pues bien, y ahora, compañeras y compañeros, antes de que nuestro compañero maestro Luis Rey nos deleite con algunas interpretaciones con su camerata. Un montón de cosas para atraer a la gente, sino que oigan todos clásica, moderna, típica, huasteca, o sea, que pueda haber variación, uno, y dos, igualdad. Los Bellas Artes son preciosos y yo sufro para entrar a un Bellas Artes. Nosotros millones no tenemos dinero ni tiempo, somos esclavos para trabajar y llevar algo a la familia. Entonces, nosotros los músicos urbanos tocamos en plazas, hospitales, calles, en los tianguis, mercados. En este momento está arribando la doctora Claudia González, Bienvenida. quien es parte autora de este libro que se presenta, al igual que nuestro distinguido diputado local, nuestro compañero José Alfonso Suárez del Real, coautor de este libro también, y quien, como todo el mundo ya tenemos conocimiento, será también nuestro distinguido secretario de Cultura en esta ciudad. ¿Sí? Ya que vi llegar a nuestro caballero y a la señorita, vamos a hacer una pieza hermosa llamada La Habanera, de la ópera de casa. No se canta, se baila, se danza, se toca con violín, flauta y piano, pero casi nunca se toca con violonchelo. Lo vamos a hacer. La zarzuela y la ópera son las mismas actividades, pero es más del plebeyo, o sea, más del pueblo español, la música de la leyenda del beso. Primero la habanera, luego la leyenda del beso y después la llorona. Esas son las piezas que vamos a hacer ahora.
Nuestra compañera diputada Alicia Barrientos Pantoja, a quien con mucho gusto recibimos varios de nuestros distinguidos invitados para la presentación de este excelente documento, de este gran libro. Ahora, con mucho gusto, le doy la palabra al arquitecto Enrique Mañón, quien es diseñador de este libro, la jornada, y trabajó durante 25 años en este gran diario. Colaboró también en la difusión del periódico Corre la Voz, y ahora el arquitecto pues está haciendo una labor muy importante con la Asamblea Popular y con los compañeros de la Unión de Núcleos Agrarios del Estado de Hidalgo, y con mucho gusto le cedo la palabra. Nos regala unas breves líneas y dice que hurgar en los anaqueles del pasado nos entrega valiosas rutas en momentos claves. Creo que todos estaremos de acuerdo que en este momento estamos en momentos claves. Este país se transformó en este momento, de la noche a la mañana, después de muchos años de lucha. Antes mismos de su paso por la historia. Esta edición es una pieza de investigación histórica, es una biografía hecha extraordinariamente documentada por la doctora Claudia González. Esta edición tiene particularmente esos ingredientes que parecieron que eran absolutamente importantes. El personaje se mueve entre Porfirio Díaz y muere lamentablemente joven en el periodo del presidente Cárdenas. Por tanto, era necesario contextualizar su entorno.
ver qué pasaba en el mundo en ese justo momento, ver qué pasaba en nuestra nación, cruzaba por un momento. Con mi coautor y con Enrique, que han sido gentes muy valiosas para este libro, porque hicieron un gran esfuerzo. Y quiero comentar, bueno, no se encuentra el día de hoy Adriana con nosotros, pero bueno, para mí fue un regalo haberla conocido y ahorita les voy a explicar por qué, pero creo que el amor que le puso a este libro Adriana es fundamental. De hecho, bueno, ella lo patrocinó, bueno, nos organizó a nosotros los tres autores, nos mandó a llamar y nos invitó a que participáramos en este proyecto y creo que los tres lo hicimos con mucho gusto y con mucho afecto. Libros, habían participado en periódicos, habían hecho revistas y habían escrito otra historia de la Revolución Mexicana que no nos había sido contada. Conocíamos una historia de la Revolución, la que nos contaron en primaria, secundaria y preparatoria, pero no nos habían contado esta otra historia de la Revolución vista a través de los perdedores. Entonces, pues estuve investigando en Cuba y me encontré a varios personajes. No solo he estudiado a Carlos Trejo, les confieso, he estudiado a varios más, entre ellos a Querido Moreno, que fue miembro del Cuadrilátero, porque como les decía, yo estudiaba a varios personajes, pero este caso ha sido fundamental para mí porque tuve la oportunidad de conocer a la familia. Adriana me buscó en mayo del año pasado y me presentó los papeles que tenía de su abuelo en su baúl y en ese momento me emocioné como historiadora, realmente lo adora. Hizo este esfuerzo que ha sido muy valioso porque bueno, ahora podemos presentar este libro a ustedes, ojalá tengan la oportunidad de leer, revelarán algunas de las ideas que tiene Carlos Trejo Lerdo de Tejada. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y distinguido diputado local todavía y futuro secretario de Cultura de esta ciudad, del gobierno de Claudia, quien también es coautor de este libro y nos va a comentar otra parte importante. Volver a compartir este espacio con una mujer a la cual he admirado profundamente por su acuciosidad en la investigación, como es la doctora Claudia González Gómez, que es coautora de este libro. También señalarles que uno de los cómplices más importantes de Adriana en el proceso es nuestro amigo, el editor mayor, quien supo dar a cada página el justo peso y valor tanto de el devenir histórico de los tiempos como la imagen visual y la composición. ¿Cómo caí yo en este cuatrote maravilloso? Un día, mi amiga Adriana me dice: oye, José Alfonso, yo sé que estás muy ocupado, era diciembre, estábamos en las broncas enormes de poder intentar defender, sacar un presupuesto de esos en que esa mayoría aplastante de sinvergüenzas que ya se van, que lo bueno es que ya se van y que les quedó claro en el corazón del pueblo mexicano. Vete a la casa a tomarte un café o un té, un mate o algo que se te antoje, o un mezcal o algo así. Le dije: no, acuérdate que no puedo tomar alcohol. Dice: pero es que te quiero enseñar unas cosas que me encontré de mi abuelo que tal vez te puedan interesar. Entonces abre ese maravilloso: oye, ¿tú cómo tienes esto? Dice: pues es que no sé. Y luego apareció otro documento que tenía que ver con la corte inglesa. Bueno, esto se presenta interesante. Y una serie
de dibujos, bueno, eran pinturas, en donde había trajes medievales, un escudo, etc. Y esto se los hizo mi abuelo. Digo, oye, le gustaba el teatro. Pero de repente saca un montón de papeles y me dice, a ver, te los doy para que los leas y veas qué sirve, qué no sirve. Oye, pero son de tu abuelo. No, bueno, pero nos tenemos confianza. El hecho es de que me llevé y dije, bueno, ya tengo que hacer a partir del día 25 de diciembre, pues me dedico a leer. A ver, empiezo a leer y digo, a ver, esto no es posible. A ver, ¿quién es este señor? Este señor está aquí hablando de Puebla, hablando de una serie de cosas muy interesantes, y de repente empiezo a escudriñar y me caigo en cuenta de que es uno de los diputados de la legislatura maldita. La 26ª legislatura de nuestro país es considerada entre quienes estamos dentro de estos procesos como la legislatura maldita, porque fue la que tuvo que aprobar las renuncias simultáneas de Madero y Pino Suárez y entronizar al usurpador Victoriano Huerta. Y esa gente que lo puso en la presidencia, en menos de 6 meses empezaron a aparecer muertos, a desaparecer de la vida, y la legislatura se disolvió. Y me apasionó el personaje. Me metí de lleno a estudiar la legislatura y me encuentro entonces en el diario de los debates a un hombre que desde el día 1 de la legislatura puso perfectamente su sello y su prestancia. Él se sentía, y por eso yo lo titulé, porque a lo largo de su vida siempre encontré Juárez, 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 y titulé esta parte que no es un estudio histórico tan acucioso, que hay que atacar de lleno las formas extranjerizantes que están llegando para las Navidades, que por qué no se busca algo que supla la figura del gordo panzón barbudo de Santa Claus por algo que sea muy mexicano. Carlos Lerdo, apasionado de nuestra historia y de nuestra cultura, le entra al reto y entonces se encuentra en algunos de los analistas antiguos que Quetzalcóatl tenía cierta similitud con Cristo en cuestión de fechas, etc. Además, se empezó a pergeñar una idea muy interesante. El hecho es de que llega un día y se lanza con esta idea maravillosa. Desaparece Santa Claus del panorama del imaginario mexicano y entra al quite el gran Quetzalcóatl, que va a repartir juguetes a los niños el primer año en el Zócalo capitalino, en donde se hace una reproducción de pirámide y se pone a Quetzalcóatl arriba y abajo a los Reyes Magos para que no se enojaran los curas, y reparte juguetes. Y se hace otro gran evento en el Estadio Nacional, lo que hoy es el Parque Jardín López Velarde, y allí se reúnen a 5,000 niños que reciben sus juguetes de manos de Quetzalcóatl. Bueno, pues el editor de un periódico muy importante que se apellidaba Palavieja
echa toda la prensa y se le va a la yugular, le cobra aquellas que él, zarandeadas que él le había dado en tribuna hacía muchísimos años, y prácticamente obligan a que el secretario de Educación, Carlos Lerdo de Tejada, sea, la verdad, exilado a Baja California para ser gobernador de esa entidad. Y llega allá, llega con ideas revolucionarias, y lo primero que se da cuenta es de que la revolución nunca llegó a la franja fronteriza de la Baja California con los Estados Unidos, que seguía habiendo latifundios, que seguía habiendo una semana y que exigía pagos de horas extras no devengadas. Y este hombre, comprometido con la ética, se mete profundamente a primero sanear, y eso me recuerda mucho a algo que nosotros estamos haciendo siempre, es barrer corrupción, sanear las malas prácticas de la burocracia, construir, hace que estalle aquí en México todo un movimiento en contra del gobernador. El hecho es de que le hacen juicio político, lo destituyen, y eso va a destruirle la vida pública. Y él, en un intento de reivindicación constante, se mete a escribir libros profundos que trata de allegar a el presidente Cárdenas, como un libro sobre la educación, alerta sobre el maquinismo que desespiritualiza al trabajador, y escribe y escribe y escribe, y todos esos escritos son... No se lo dijo elegantemente, se lo dijo directamente. Y dicen, él contaba que Madero le había ofrecido irse de embajador a Bélgica, pero que ya dejara de estar señalando que la debilidad, que la falta de conducción firme del país hacia los principios revolucionarios iba a dar al traste con un gobierno blandengue como el hecho más aberrante de la historia del siglo XX en nuestro país. El último gran golpe de Estado perpetrado por el usurpador Victoriano Huerta, el asesinato del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Y esto será algo que le marcará de por vida. Yo recuerdo, y con esto concluyo, que del diario de los debates, él se abstuvo de votar y desaparece del diario de los debates. Entendió que allí acababa el sueño democrático de Madero. Gracias. Bueno, revisándolo de ahí de la oficina donde nos vimos a la casa, y me emocionó tanto que subí un tweet donde dije: ha llegado a mis manos un bellísimo libro, este libro. Me encantó por muchas razones. La primera, me gustan mucho los libros de historia donde conozco cosas que no sabía y las conecto con otros acontecimientos y voy completando en mi mente un rompecabezas histórico, ideológico. Por ejemplo, aquí se habla de un libro de Carlos Trejo Lerdo de Tejada,
cuyo título es La revolución y el nacionalismo. Todo para todos. Todo para todos. Revolución y nacionalismo. Creo que el simple título de la obra es muy profundo. Entonces, al acomodar mi rompecabezas, yo voy ubicando referentes que me ayudan también a construir mi visión ideológica del mundo, y este libro me encantó. Encuadra perfectamente bien. Es un libro de liberalismo, de nacionalismo popular, de revolución, y pues sobre esas ideas he forjado junto con muchos otros compañeros mi diario, mi propio ideario. Me gustó el libro también por una razón afectiva, porque don Carlos Trejo Lerdo de Tejada es el abuelo de dos mujeres extraordinarias que conocí en momentos distintos. Una es Adriana Luna Parra, que es de las más activas, enjuiciosas, promotoras de la insurgencia cívica con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, destacada fundadora de ese movimiento y amiga, compañera, una persona de una trayectoria limpia y que no admitía, nunca ha admitido concesión alguna a la claudicación. La otra, su hermana, que conozco, Angélica Luna Parra, en paz descanse, fue diputada, muy importante para la aprobación entonces de la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas del Distrito Federal. Además, muy activa en los temas sociales y pocos años antes, por cierto, muy cercana a Luis Donaldo Colosio. De las dos, siempre he tenido, siempre tuve, sigo teniendo una impresión, una imagen extraordinaria, excelente. Entonces, me pareció que tenía ese elemento afectivo también, me gustó mucho también por ese elemento afectivo, y eso está relacionado con otra cosa más, que es un árbol genealógico extraordinario. Yo no sé ustedes, cada uno de ustedes, pero a mí siempre los árboles genealógicos me han parecido. Además, tiene una parte histórica de lo que ha ocurrido en el país a lo largo de estas décadas. Es un hombre que nace en 1877 y muere en 1941. Le toca prácticamente toda la Revolución Mexicana, todo el sexenio, y por los grandes acontecimientos que está viviendo nuestro país. Me da envidia de la buena esta historia tan emotiva y tan interesante. Es muy recomendable su lectura y muchas gracias. Yo lamento que no estén Enrique y Adriana, parece que los dos tienen algunos problemas de salud que resolver, pero desde aquí les mandamos toda nuestra buena vibra, nuestras felicitaciones, y compartimos la alegría de este libro como si fuera también nuestra familia. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, Martín. Y para, el gobierno de la ciudad, pero se encuentra con nosotros la licenciada, quien va a dar lectura a un mensaje que nos envía el doctor por razones de trabajo, por compromisos
como autoridad nos encuentra y nos solicitó que extendiéramos sus disculpas a todos ustedes. Adelante, licenciada. Gracias a los distinguidos miembros del presidio. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, a nombre del doctor Jesús González Uxmal, me voy a permitir leer una carta que le dirige a Adriana Luna Parra con mucho cariño y ofreciendo una disculpa por su ausencia, pero le envié este mensaje que me gustaría compartirle a nombre de ella. Querida Adriana, he leído con verdadero gusto e interés histórico la obra Pensamiento de un gran patriota, que con obligada lealtad a nuestros antepasados que asumieron la lucha por las mejores causas de la patria, aún con el sacrificio de su propio bienestar y de sus familias, cumplieron con excelencia su misión. Tu abuelo es entre ellos un ejemplo de la entrega de sus talentos al servicio de un futuro que ahora nosotros y nuestros descendientes recibimos para seguirlo construyendo. Un compromiso de trabajo en mi responsabilidad pública me impide estar en la presentación del libro. La ausencia es física porque espiritualmente te acompaño como amigo y te agradezco como mexicano la aportación que nos haces al revivir el ejemplo de un patriota de esa dimensión para seguir un camino que nos llevará a donde él mismo soñó. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Por supuesto, con mucho gusto entregaremos esta nota del doctor a nuestra estimada Adriana. Justamente es una gran ausencia, al igual que Enrique de la Rosa. Hicimos todo lo posible porque estuvieran aquí, créanos, hasta el último soplo porque estuvieran aquí, pero razones de salud no lo permiten. Sobre todo, estando presentes quienes son los grupos, conocedores y especialistas en los de Jara. Poco tendría que decir yo sobre el personaje y sobre el contenido del libro en términos históricos. No obstante, pensé que sí debía hacerlo en términos de el proceso del libro y del valor que representa para nosotros. Adriana Luna tuvo la enorme sensibilidad de darse cuenta que en ese baúl que tenía se encontraba algo más que una cantidad de documentos bastante revueltos, bastante sin significado en la forma que se encontraba. Y ella dice, este baúl puede ser un cofre de los tesoros, no solo para la familia, sino para el pueblo de México, que requiere conocer de su historia, que requiere conocer del papel que han jugado tantos personajes. A ver, ahora la compañera Yareli. Ah, no, Silvia. Silvia, saca uno. 48. Irlanda. Veintiuno. Yareli. 51. 51. Silvia. 81. 81.